Buenos días, iglesia. En esta, en esta mañana o en este día quiero que continuemos mirando acerca del tema que estamos estudiando, mirando acerca de lo que es el empoderamiento en la visión. Ya hemos tenido algunos temas de esto y pues han sido de gran bendición. Me he enterado y también para mí ha sido una gran bendición estudiar estos temas que realmente nos traen mucho refrescamiento, nos alinean, nos fortalecen y saber de que estamos tomando el rumbo correcto en nuestra vida personal y de eso se trata, ¿no? Entonces nos quedamos en el tema o estamos estudiando el tema en todo lo que pudiéramos explicar, que nos faltaría mucho. ¿Qué es la visión? Porque si el tema general es empoderados en la visión, hay que entender qué es la visión. Y entonces eso es el tema que estamos estudiando. Y nos quedamos en el punto acerca de que sin una vida de visión, sin una visión, o sea, a futuro, la vida empieza a perder significado. Porque si no tenemos nada planeado para un futuro, pues el presente lo vamos a vivir de una manera irresponsable sin tomar una decisión, ¿no? Las decisiones se toman todos los días tomamos decisiones, todos los días nos vamos nosotros alineando a lo que será mañana. Entonces, si no hay una visión en nosotros hacia lo que queremos, hacia un futuro, pues vamos a estar desperdiciando nuestro diario vivir. Entonces de eso se trata, pues de empoderarnos en una visión para poder nosotros llegar a un plan, a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando la gente carece de esperanza, carece de visión acerca de las situaciones de su vida, ellos se llenan de resentimientos hacia su trabajo, lo que están haciendo, o a veces hasta su propia familia, aunque se llenan de resentimientos. ¿Por qué? Porque no están alcanzando metas ni están llegando a ningún lugar, y lo que sí están haciendo es desgastándose y fastidiándose aún por las cosas que hacen, porque no está llenando a sus expectativas ni llegando a donde ellos quisieran, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en nuestro caminar cristiano no estamos prosperando nada. Entonces es algo muy interesante. Ahora, esta es la razón, y esa es la palabra que nos quedó, donde quedamos, es la razón que la Biblia nos anima con una palabra que Dios le trajo al profeta Jeremías, en la traducción Palabra de Dios para Todos, en el capítulo 29, verso 11 de Jeremías, nos dice: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Entonces Dios tiene un propósito, y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es para bienestar, para bendición, no para mal. Es para que todas las cosas nos lleven al plan, al propósito divino de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Entonces entendemos que la visión que Dios tiene para cada uno, entonces es la clave para la vida. Entonces hay que descubrir cuál es esa visión que Dios tiene para cada uno de nosotros, el propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es clave, ¿no?, para nuestro diario vivir, porque donde hay una visión, entonces va a haber siempre una esperanza, ¿ok? Y donde hay una esperanza siempre va a haber fe. Entonces nosotros necesitamos encontrar esa visión, encontrar ese propósito eterno de Dios para nuestras vidas, ¿okay? Porque ahí siempre vamos a tener esperanza para el mañana, siempre vamos a tener fe para el mañana, sabiendo que lo que hagamos ahorita será un resultado para mañana y será para bien, para bendición en nuestras vidas, ¿ok? Entonces esto nos lleva a nosotros a un punto. ¿A qué punto? Nos lleva al punto de que
podamos comprender que nosotros nacimos para ser diferentes. Toda persona que viene a un encuentro con Cristo, toda persona que viene a venir a ser hijo e hija de Dios, debe de entender que ese nuevo nacimiento que hemos tenido en Cristo nos hace ser diferentes. Hemos nacido para ser diferentes. No podemos igualar nuestras vidas a una vida que no vive en la voluntad de Dios. No podemos compararnos con ese tipo de vidas, que no tienen temor de Dios en sus corazones. Hemos nacido para ser diferentes. Y eso es para cada uno de nosotros, para cada uno. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechura suya. O sea, hay que entender de que el que nos hizo fue Dios. Somos hechura suya. No es que nosotros nos hagamos al diseño de alguna persona, de alguna religión, doctrina, iglesia, como le quieramos llamar. No, el apóstol Pablo comienza diciendo algo muy claro. Porque somos hechura suya, dice, y especifica, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas obras, ese trabajo, esa labor, esa ocupación que debemos de tener en Cristo Jesús es lo que nos va a dar la formación, la hechura. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, esas buenas obras, que son en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros no somos un experimento de la religión, no somos un experimento religioso, mucho menos de Dios. No, ya Dios tenía planificado, Dios ya tenía elaborado las formas y las maneras de cómo nosotros pudiéramos prepararnos, cómo formarnos, cómo ir creando en nosotros las maneras que Dios tenía ya establecidas. Entonces yo puedo entender esta escritura, como Pablo trata de decírsela a la iglesia en Éfesos. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra de antemano es la palabra proteimazó. Esta palabra del griego significa preparar con anticipación. Entonces Dios preparó con anticipación. Entonces no es de que estemos nosotros, y es triste, pero así es que no es que estemos nosotros adivinando nuestro diario vivir. Es que hay personas, hay creyentes que todos los días están adivinando qué hacer, cómo hacerlo, están adivinando las decisiones, si son buenas, son malas las que tienen que hacer, están solamente sorteando qué es lo mejor. Cuando bien la palabra de Dios dice que fue preparado de antemano las obras, nuestra ocupación, nuestro trabajo, nuestra labor, que nos iban a hacer, nos iban a formar como Dios quería o quiere vernos. Entonces esto es algo muy interesante, que esa es la palabra que podemos aprender, preparados con anticipación, a fin de que es una palabra muy interesante, las cuales Dios preparó de antemano, para que, o a fin de que, dice, anduviéramos en ellas, a fin de que, esto nos hace notar el propósito o el resultado, a fin de, o para qué, o por qué, o por qué. Entonces hay un resultado cuando nosotros andamos en estas obras, las cuales Dios preparó de antemano, vienen a tener un resultado. Dios espera un resultado de tu vida, de mi vida. Dios espera un resultado, y ese resultado es el propósito. Esa es la visión en la cual debemos de nosotros tener y empoderarnos en ellas para que haya un resultado, el andar en ellas. Entonces quiere decir que nosotros no fuimos para actuar, en la normalidad del mundo. Nosotros no estamos hechos para actuar como el mundo actúa, ni estamos nosotros enfrentando la vida como se va presentando y a ver hacia dónde las situaciones nos empujan.
Nosotros sabemos bien lo que vamos a hacer, nosotros sabemos bien dónde nos vamos a dirigir, sabemos que hay un cielo, sabemos que hay un infierno, sabemos el llamado, el propósito de Dios para nuestra vida y todos los días decidimos en cuanto a ello. Entonces no estamos adivinando. Entonces mientras en el camino vamos nosotros hacia la eternidad con el Señor, ahí es donde hay un trabajo, una labor específica. Eso es propósito específico, una labor específica que todos nosotros tenemos que estar haciendo. Entonces no fuimos para actuar en la normalidad del mundo, fuimos criados en Cristo Jesús, no para mezclarnos con todos, sino para destacar en medio de todos. Entonces fuimos criados nosotros para destacar en medio del mundo. Por eso es que nosotros nacimos para ser diferentes, ¿ok? El Señor Jesucristo lo marcó de una manera muy importante o muy ejemplar, como un ejemplo muy interesante. Dijo el Señor Jesucristo, ustedes son la sal del mundo. Y en una ocasión también unido a esto dice, ustedes son la luz del mundo. La sal de la tierra y la luz del mundo, para que sea más correcto. La sal de la tierra y la luz del mundo. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo que debería de ser su iglesia, a los que Él estaba llamando. Entonces el diseño, hay un diseño individual. Entonces esto nos lleva a que hay un diseño individual. Es algo tan verdadero de la humanidad como lo es en lo natural. Porque, mire, tomar este ejemplo. Todo ser humano, toda persona tiene áreas en su vida o formaciones en su vida que son únicas, digamos tan solo como las huellas digitales, las huellas de nuestros dedos, nuestras manos, son totalmente diferentes, totalmente de una persona a otra, aún familiarmente, aún nuestros hijos, ellos tienen su propia identidad, sus propias huellas. Entonces, ese diseño individual, que es algo tan verdadero en lo secular, en la humanidad, también es en la naturaleza espiritual. No somos copias de nadie, todos somos originales. Entonces, usted y yo no somos copias de nadie, no somos copias nosotros de algún predicador, no somos copias de alguna iglesia, no somos copias de algún sistema. Nosotros somos originales. Usted es original en su llamado, en su propósito, en la visión que Dios despierta en usted. Usted es único. Nació para ser diferente a los demás, a todos nosotros, aún dentro de la misma iglesia cristiana, nosotros somos únicos, somos diferentes y funcionamos de una manera diferente. Muchas veces cometemos el gran error, ¿okay?, de querer pensar que los demás deben de ser igual a nosotros. No, nadie debe de ser igual a nadie, solamente en la fe que es en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Una fe, un Señor, una fe, un bautismo, ¿no? Pero en tu propósito, en tu visión, ¿ok? Eres único, cada uno de nosotros. Por lo tanto, no cometamos ese error de querer que las personas sean iguales a nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestras formas de adorar, nuestras formas de alabar, nuestras formas de predicar, nuestras formas de buscar de Dios, nuestras formas, ¿okay?, de ayunar, nuestras formas. Somos diferentes, cada uno de nosotros, y todo lo hacemos para el Señor. Entonces, quiere decir que sí, hay un área individual. Tu llamado, tu propósito es único para ti. No somos copias de nadie. Esto es algo muy interesante. Ahora, usted es una persona única, por lo tanto, ¿esto qué lo hace? Lo hace irreemplazable. Usted es irreemplazable. Usted no se puede reemplazar con nadie. No hay que otro haga mi trabajo, no, que otro haga este ministerio, que otro funcione en esta área. No, nosotros, al ser personas únicas y no copia de nadie, esto nos hace a nosotros que nosotros seamos irreemplazables. Nosotros somos originales. No existe nadie en la tierra como usted, ni fue creado como usted. ¿Ok? Ahora, cuando Pablo, el apóstol Pablo, cuando Pablo
dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es interesante porque las obras que menciona aquí es la palabra ergón del griego, significa trabajar, significa laborar, significa como un esfuerzo o una ocupación, implica lo que son actos, obras, acciones, el quehacer, los hechos. Entonces Dios te ha dado una visión única, Dios te ha dado una ocupación única, Dios te ha dado una labor única, Dios te ha dado para que hagas algo único que nadie hará, solamente usted. Entonces eso es lo que Dios ha hecho. Dios te ha dado una visión única, un propósito único para tu propia vida. Hay una labor, entonces un esfuerzo, una ocupación, hay un hecho, hay obras que nadie más hará, solamente usted. Entonces, ¿por qué? Porque usted es único. Entonces es algo que debemos de entender en cuanto a saber de empoderarnos en la visión, de empoderarnos con una visión que Dios nos ha otorgado a cada uno. Por esto, nadie puede darnos la visión para nuestra vida porque fue Dios quien la colocó en nosotros. No, nadie, eso es algo que debemos de entender, nadie nos puede dar una visión, ¿ok? Nadie nos puede dar un propósito porque fue Dios el que colocó dentro de cada uno de nosotros. Él colocó en ti tu propósito y tu visión, ¿ok? Nadie la puede dar, esto no proviene del hombre, esto proviene absolutamente de Dios, ¿ok? Quien lo colocó en nosotros, aunque recibimos todo tipo de enseñanza, eso sí es algo que también va unado a esto, ¿no? Recibimos enseñanza, recibimos orientación, recibimos revelación también a través de otros hombres, de otros predicadores, maestros, profetas, evangelistas, lo recibimos sus indicaciones, pero solo Dios puede dar la idea para la cual nacimos, pero solamente Dios te daba la idea, solamente Dios te da el propósito, solamente Dios te da el diseño, ¿ok? Y la visión que es para ti. Eso es algo que necesitamos entender, ¿ok? Entonces, para empoderarnos en una visión que cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque si no entendemos esto, siempre tendremos entonces la razón para culpar a alguien. Para culpar a alguien de no lograrlo, para culpar a alguien que no nos apoye, para culpar a alguien que no nos dé oportunidad, para culpar a alguien por las fallas o por el mal ejemplo. Entonces, si así fuera, pero no es así, fue Dios el que te lo dio y tú y yo tenemos la responsabilidad para con Dios, con el propósito y la visión que hemos recibido y necesitamos empoderarnos de esa visión, ¿ok? Entonces es por eso. Entonces Dios, entendemos entonces que Dios tiene un sueño. Dios tiene un sueño, una visión para cada uno, la cual está supuesta a llevarnos hasta la eternidad, debido a que es la eternidad misma que nos ha dejado, nos ha jalado hacia ella, ¿no? Entonces ese sueño, esa visión que Dios deposita en cada una de las personas está supuesta a llevarnos hacia la eternidad, ¿no? Porque estamos trabajando por obras o por causas eternas, ¿no? Entonces eso mismo nos empuja hacia la eternidad, nos jala hacia ella, porque cuando hay personas que no tienen visión, personas que no tienen propósito en su vida, entonces, ¿qué es lo que los empuja a las cosas eternas? ¿Qué es lo que los empuja para darle buenas cuentas a Dios en la eternidad? Pues nada, y por eso viven vidas totalmente desperdiciadas, ¿okay? Sin disciplina, en desorden. Por eso simplemente. Ahora el apóstol Pablo le escribe una palabra a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en capítulo 4, versos 7 al 8, nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces el apóstol Pablo dice: mi propósito, la visión en la cual yo me empoderé con esa visión, esa me ayudó en mi carrera. Esa es la que me empujaba día con día.
en medio de los conflictos, en medio de las traiciones, en medio de las necesidades, en medio de las persecuciones. Fue ese propósito, fue esa visión la que lo ayudó a terminar su carrera, a guardar la fe. Y él está diciendo, eso fue lo que me empujó, es lo que me dio fuerzas en las batallas, porque dice, he peleado la buena batalla y he acabado mi carrera, mi trabajo, mi propósito, mi visión, mi profesión, digámoslo, mi carrera, y he guardado la fe. Entonces dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, juez justo, en aquel día. Dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, la palabra carrera que se menciona aquí es la palabra dromos del griego, y esa palabra pues propiamente significa carrera. Pero en esta palabra de ahí, como ejemplo, como metáfora, nos hace notar una ocupación de vida. O sea, nos da a entender una vida o una ocupación de vida considerada en un aspecto especial. Entonces fue la visión, fue el propósito en la vida de Pablo que lo determinó en su rumbo, en su dedicación de vida, en su ocupación, que lo llevó para considerar las cosas especiales, que fue eso, su visión y su propósito en su carrera. Ahora la pregunta entonces sería para nosotros, ¿cuál es nuestra carrera? ¿Cuál es nuestra ocupación? ¿Cuál es la vida que debemos de llevar? Es que hay personas que solamente viven teniendo solamente un lugar donde ir como iglesia, ¿okay? Pero no van llevando sus vidas hacia un punto, no llevan sus vidas hacia una meta. Por eso preguntemos, ¿cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es la vida que debes de llevar? Porque no solamente es de que conozcas Biblia, que tengas 1 y 1000 Biblias, no solamente es de que vayas a una iglesia. Cada uno de nosotros fuimos criados para una función particular, ¿okay? Para eso tendríamos que hablar acerca de los dones del Espíritu, tendríamos que hablar de los dones del Padre, los dones del Hijo, ¿okay? Que son funciones, ¿okay? Que no te las da el hombre, es Dios que te las da. Entonces hay que empoderarnos para poder nosotros terminar la carrera. Por eso es que muchas personas no terminan su carrera y terminan renunciando, yéndose de una congregación, de una iglesia, pero porque nunca tuvieron una visión, porque nunca se empoderaron ellos, que nunca se empoderaron de una visión, nunca tuvieron un propósito, ¿okay? Para ellos, para poder dirigirse, ¿okay? En los caminos, y terminan yéndose, abandonando todo. ¿Por qué? Porque ya perdió sentido. Es que todo al final de cuentas pierde sentido porque todo se vuelve de alguna manera cotidiano, de alguna manera aburrido, común, o sea, sin aprecio, porque no hay una visión en ello, no hay un propósito. Entonces nosotros vamos a la iglesia, nos congregamos en la iglesia, tenemos Biblia, escuchamos Biblia, predicamos Biblia, adoramos al Señor, bendecimos el nombre del Señor dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, pero vamos nosotros en una visión, en un plan, en un propósito. Vamos empoderados a que nosotros somos especiales y que somos la herramienta en las manos de Dios, y que estamos persiguiendo eso personal, individual, a lo cual Dios nos ha llamado. Entonces la iglesia es para ir, y como colegialmente se dice, vamos a ir a cargar pilas. Vamos y nos cargamos pilas, vamos y nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo, vamos cumpliendo ordenanzas del Señor, donde dice que si dos se pusieren de acuerdo en algo, en lo que crean, dice, en lo que pidan, les será hecho. O congregarnos, como dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. O nos congregamos, ¿sí me entiendes? Porque ahí, dice el salmista, envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Ok? Nos congregamos porque también buscamos ese tiempo, ¿okay? Ese tiempo sublime de la presencia de Dios, como dice Hebreo, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, de ir y buscar, ¿okay? Ese tiempo, no un tiempo cronológico, sino un tiempo divino entre nosotros y Dios. Bueno, esas y más, muchas razones, por eso nos congregamos, pero dentro de eso
hay un propósito individual, hay una visión que te tienes que empoderar de esa visión, ¿okay? Personal, que no te la va a dar el hombre, ni te la va a dar la iglesia. Eso viene ya directamente desde la eternidad de Dios hacia ti. A eso, entonces hay que preguntar y cuestionar esto, porque si no vamos a terminar aburridos de estar solamente por tiempo, por años quizás, congregándonos y no llegando a nada. Entonces, ¿cuál es nuestra carrera? ¿Cuál es nuestra ocupación? ¿Cuál es la vida que debemos de llevar? Interesante. Entonces tenemos muchas ocupaciones, pero solo una carrera puesta por Dios, que debemos considerar de manera muy especial, porque ocupaciones tenemos. En la iglesia estamos ocupados, algunos de nosotros ocupamos cargos, y estamos ocupados y pensamos que esos cargos en la iglesia, eso es. No, esos son cargos que te dio una iglesia, una organización, porque debe de estar organizada, debe de estar disciplinada, ordenada, ¿ok? Pero son cargos que te da una iglesia. Pero hay visión, hay propósito que te lo da Dios. Y eso es a cada quien en particular. Y dice como Él quiere. Entonces, digamos, ejemplo, y quiero mirar ese ejemplo con Pablo y Bernabé en Antioquía. Vamos a mirar este punto de Pablo y Bernabé en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 25. Dice, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras a mí uno de que no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces nos habla primeramente de Juan, ¿no? Juan Bautista. Entonces Juan, él estaba terminando su carrera. Él está dando testimonio. Cuando él terminaba su carrera, cuando él terminaba su ocupación, cuando él terminaba su labor de vida, él dijo, ¿a quién piensas que soy yo? Yo no soy él, el que, no, sino, dice, yo no soy él, mas he aquí viene tras de mí uno que no soy digno de desatar el calzado, dice, de los pies. ¿Okay? Entonces, él está hablando pues de que él también tenía una labor específica. Juan tenía un compromiso específico, ¿okay? Juan tenía una labor de vida específica, ¿okay? Para terminar su carrera, ¿okay? Ahora digamos también en el libro de Juan capítulo 19 verso 30 miramos también esta palabra. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Entonces nos encontramos también la vida del Señor Jesucristo, ¿ok? Nos encontramos la vida del Señor Jesucristo en su ministerio cuando Él dijo esta palabra al final, al entregar el Espíritu o al morir, consumado es. Dice una traducción, Él probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. Consumado es todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Entonces debemos tener una clara razón para nuestra vida, tal como la tuvo Jesús, o como en este caso la tuvo Juan Bautista, ¿no? De que ellos estaban terminando su carrera, su labor, su vida, Jesús también. Entonces ellos no corrieron, es más, Pablo una ocasión dijo, yo no corro a la aventura, ni golpeo el aire. No, fíjense bien cómo Pablo también nos recuerda esta palabra. Yo no corro a la aventura, yo no veo a ver qué va a pasar, ni golpeo al aire para desperdiciar mis fuerzas, no, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces había una razón el por qué hacía Pablo las cosas, ¿okay? Entonces debemos tener una clara razón para nuestras vidas, tal como la tuvieron grandes hombres, ¿no? Y sobre todo en este caso Jesús, que dijo, cumplido está, todo está cumplido, consumado es. Entonces, ¿para qué Dios te ha formado? La pregunta sería entonces, ¿para qué Dios te ha hecho? ¿Para qué Dios te ha alcanzado? ¿Para qué Dios llegó a tu vida? Entonces eso debemos de entenderlo para entender que es una visión y empoderarnos de ella. Cada ser humano fue creado para llevar a cabo algo específico que nadie puede hacer. Cada persona. Ahora sí que aquí estoy tratando este punto de dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Porque nosotros no nacimos, la mayoría, dentro de una iglesia. Hemos llegado de un mundo perdido, hemos llegado de un mundo totalmente lleno de maldad y llegamos. Y llegamos a la iglesia y nos dimos cuenta que teníamos un llamado, un propósito divino. Entonces quiere decir que cada ser humano
¿ok? Cada ser humano fue creado para llevar a cabo algo específico que nadie puede hacer. Nadie puede hacer, ¿ok?, lo que tú y yo fuimos llamados a hacer. Lo mismo cualquier persona que te puedas encontrar en el trabajo, en la calle, ¿ok?, en tu barrio, en tus vecinos. Nadie de ellos, ni tú ni yo, podemos hacer, ¿ok?, lo que a ellos les tocó hacer. No, cada ser humano fue creado para llevar a cabo algo específico que nadie más puede hacer. Entonces fuimos diseñados para ser conocidos por algo especial. Tú y yo fuimos conocidos, todo ser humano, toda persona, fuimos diseñados para ser conocidos por algo especial. Eso especial de Dios, ese propósito especial de Dios, esa visión especial que Dios te entregó. Fuimos hechos para hacer algo que te va a hacer inolvidable. Y por eso es que todos los hombres que leemos en la Biblia, todos los hombres que leemos en la Biblia, ellos fueron criados para hacer algo especial que los hace ser inolvidables. Por eso leemos de Abraham, leemos de Adán, desde Adán, Abraham, leemos de Jacob, leemos de Isaac, leemos de Moisés, de Josué, de los jueces, de Gedeón, de Sansón, leemos de los profetas, de cada uno de ellos, de Daniel, de Jeremías, de Malaquías, de todo lo que es Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, de cada uno de los apóstoles, de Jesús mismo, ¿okay?, y de los más que vinieron a contribuir en lo que es en el Nuevo Testamento, del libro de los Hechos hacia adelante, ¿okay?, Priscila, Aquila, todos ellos, Timoteo, todos ellos, Juan Marcos, todos ellos, todos de los que nosotros podemos leer, escuchar, ¿okay?, todos ellos marcaron algo que es inolvidable. Entonces la historia todavía no termina, porque ahora podemos nombrar algunos predicadores, podemos nombrar algunos líderes, podemos nombrar algunos músicos, podemos nombrar algunos ministerios, que quizás pueda pasar, no sé, 10, 20, 50 años más, y son personas inolvidables. ¿Por qué? Porque hicieron lo que Dios les llamó a hacer. Entonces todos nosotros fuimos llamados a hacer algo que puede ser inolvidable. Y quizás no para todo el mundo, pero por lo menos para los que te conocen. Por lo menos para tus hijos, por lo menos para tu esposo, tu esposa, por lo menos para tus padres, por lo menos para los demás familias que tienes alrededor, por lo menos a aquellos que están cercanos a ti. Por lo menos sería algo inolvidable que marcara algo divino de Dios, de tu vida hacia ellos. Entonces hemos nacido para hacer algo que el mundo no va a poder ignorar. El mundo, quizás el mundo no significa todo el globo terráqueo, pero sí el mundo de tu familia, el mundo de tus amigos, el mundo de tus conocidos, el mundo de tu iglesia. Quizás ellos nunca van a olvidar, nunca van a ignorar lo que tú fuiste llamados a hacer. Entonces es algo que es muy importante. Quiero ir finalizando aquí, ¿no?, porque no quiero llevar mucho tiempo. Pero quiero mirar un ejemplo aquí en 1 de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 11. Mire bien lo que dice. Pero a cada uno, ya ahora es hablándole a la iglesia, de los que somos congregación, los que somos pueblo de Dios. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y aclara el apóstol Pablo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el apóstol Pablo empieza a decirnos, es que hay una labor específica, hay un ministerio específico, hay un propósito específico para cada uno, para cada uno. Entonces eso es algo que debemos nosotros asentar en nuestro corazón para empoderarnos de esa visión. Entonces la manifestación de los actos del Espíritu Santo varía en cada uno. Entonces es algo variable. Por eso es que nosotros no podemos imitar a alguien más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reparte a cada uno y es una variedad.
Es una variedad de manera que el Espíritu Santo se quiere mover, manifestar. En Marcos capítulo 14, versos 6 y 9, nos habla de esta manera. Dice, pero Jesús dijo, déjenla, ¿para qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces, el Señor hace algo muy, muy fuerte, ¿ok? En cuanto a esta mujer que derrama el perfume a los pies de Él, y que los discípulos, ok, hace referencia de alguien en especial, pero los discípulos en sí quisieron retirarla, quisieron apartarla del Señor. El Señor dice, no, dice, déjenla, ¿para qué la molestan? Dice, si tú quieres ayudar a alguien, porque pensando en que se podría haber vendido este perfume y dado a los pobres, y eso habla de Judas. Entonces, pero el punto es aquí de esta mujer. Y esta mujer dice, tú puedes hacer el bien a los demás. Tú puedes ir a regalar despensas, tú puedes ir y distribuir dinero, tú puedes ir y ayudarle a alguien en sus quehaceres. Tú lo puedes hacer y eso nunca lo vas a terminar. Siempre va a haber necesidad para darle a alguien y está bien cuando quieras. Pero los asuntos divinos, los asuntos de Dios, la inversión en Él, no siempre se va a poder. Por eso el Señor Jesucristo dijo, déjenla, dice, porque si quieren hacer un bien, siempre lo van a poder hacer. Pero a esta, lo que ha hecho, no siempre lo va a poder hacer. Esta ha hecho lo que podía hacer. En primer lugar, dice, esta ha hecho lo que podía hacer, porque se anticipó, dice, a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Ok? Dice, y lo que esta ha hecho, ¿qué es lo que hizo? Lo que ella podía hacer. Y lo que ella podía hacer, lo ha hecho. Y lo que ha hecho, dice, se va a contar. Donde quiera que se predique, se va a contar. Dice, de esto que ella hizo en todo el mundo para memoria de ella. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hagamos lo que podamos hacer. ¿Qué es lo que podemos aprender aquí? Hagamos lo que podamos hacer con lo que nos tocó hacer. Específicamente nuestra labor, nuestro propósito, nuestra visión que Dios tiene que en cada uno de nosotros. Hagamos lo que podamos hacer. Y cuando tú haces lo que puedes hacer, dice, el Señor Jesús dijo de esta mujer, dice, donde quieres que se predique este evangelio y por todo el mundo, dice, se va a contar lo que ella ha hecho por mí, dice, para memoria de ella. Entonces, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que puedes hacer. ¿Okay? Vas a marcar algo. Vas a marcar una diferencia. ¿Okay? Entonces, no importa qué tan pequeño sea el detalle que nosotros hagamos. Si ponemos toda nuestra vida en ello, nunca será olvidado. Repito, no importa qué tan pequeño sea el detalle que nosotros hagamos, si ponemos toda nuestra vida en ello, nunca será olvidado. Es un hecho profundamente triste, que mientras que a todos se nos ha dado visiones únicas, muchos de nosotros enterramos nuestros sueños dentro de una existencia de mucho menor calidad. Es algo muy interesante. Se te dio algo único. Se te dio un propósito único. Se te dio un diseño único. Se te dio algo que nadie jamás va a poder hacer, solamente tú. Y qué triste es de que muchos lo estén enterrando sus sueños dentro de solamente existir por algo de menor calidad, haciendo de nosotros mismos un cementerio para el precioso tesoro que Dios depositó. Hay veces que la persona misma se convierte en un cementerio de la gran riqueza, el gran propósito que Dios le entregó. Eres tu propia sepultura de la grandeza de Dios para tu vida. El Señor Jesús dijo de esta mujer, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Entonces, hagamos lo que nosotros podemos hacer. Quizás no podemos hacer lo que quisiéramos, grandes cosas, pero sí podemos hacer lo que podemos hacer. ¿Okay? Fue eminente entonces y oportuna
y de gran valor por cuanto ella había hecho lo que podía. Entonces esta mujer, ¿qué fue lo que pasó con esta mujer? Esta mujer hizo lo único que podía hacer. Ella ha hecho cuanto estaba en su mano. Ella lo ha hecho con lo que tenía. Esto es lo que pudo y lo hizo. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos pasando el tiempo tratando de agradar a nuestros amigos. Ya ni siquiera sabemos quiénes somos o de qué se trata nuestra vida. Estamos pasando todo el tiempo tratando de agradar a nuestros semejantes, aún a veces hasta la familia, el esposo, la esposa. Estamos tratando de agradar a nuestro círculo familiar, social que tenemos, y de repente ya ni siquiera sabemos quiénes somos en Dios, a lo que Dios nos llamó, el propósito que Dios tiene. Eso ya se quedó sepultado dentro de nosotros mismos. ¿De qué se trata nuestra vida? ¿De qué se trata ser cristiano? Si esto es así, entonces le estamos permitiendo a otros que gobiernen nuestra vida. Cuando tú empiezas a querer satisfacer, cuando tú empiezas a querer agradar a tu círculo cercano, ya sea familiar, social o congregacional, y que solamente estés tratando de agradar a alguien más, entonces alguien más gobierna tu vida. Ya no la gobierna el Espíritu Santo, ya no lo gobierna Dios. ¿Por qué? Porque solamente estás tratando de agradar a alguien y entonces hay un gobierno que está sobre tu vida y no es el de Dios. Entonces es algo muy importante. Quiero terminar aquí con este tema. Ha sido una gran bendición este tema de reflexión, de reto en nuestra vida, de empoderarnos en una visión, en un propósito, y espero que te haya bendecido, te haya ayudado. Compártelo con alguien más, sé una bendición con alguien más. El por qué yo hago esto es porque no todo el tiempo lo voy a poder hacer. Un día quizás ya no me aguante mi garganta o ya no me aguante mi razonamiento, mi manera de buscar cómo bendecir al pueblo de Dios. Quizás llegue un momento que ella no lo puede hacer. Entonces mientras pueda, mientras tenga el tiempo y mientras esté dedicado a esta labor, para mí es una satisfacción. Y así lo mismo quisieras tú en una área en tu vida. Dedícate en un área en tu vida a lo que Dios te llamó a hacer, que valga la pena tu existencia, que valga la pena haber vivido. No te vayas habiendo enterrado el potencial que Dios depositó dentro de ti. Búscalo, empodérate de él, síguelo, ¿okay? Y esa es una recomendación, o digamos, ese es mi deseo para cada uno de ustedes. Dios los bendiga.